A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un conocido médico, ciudadano ejemplar, hombre inteligente, estaba convencido de que en el ser humano convivían varias personalidades antagónicas. Creía que estábamos llenos de luces y de sombras, de ángeles y demonios, y que nuestra vida era una lucha interna entre el bien y el mal. Ese médico, conocido como el Dr. Jekyll, decidió inventar un poderoso compuesto que desdoblaba la personalidad y el cuerpo de quien lo consumía. Así que el Dr. Jekyll probó el medicamento y logró su objetivo. Merced a su documento, el Dr. Jekyll se podía convertir a voluntad en su doble. Entonces su cuerpo se modificaba de manera repulsiva y realizaba todo tipo de bajas acciones, inclusive asesinar a un anciano inofensivo a golpes de bastón. Cuando el Dr. Jekyll gozaba de su identidad noble, de ciudadano intachable, se dedicaba a obras de caridad para compensar las barbaridades cometidas por su otro yo. Pero sucede que aún sin consumir el medicamento, el Dr. Jekyll se empezó a desdoblar y asumía la personalidad monstruosa que llevaba dentro con todas sus consecuencias. Esta novela es de Robert Louis Stevenson, escritor escocés, afectado desde muy joven por problemas de salud y hombre que con esta obra nos invita a sumergirnos en las profundidades de la mente humana. Stevenson, que había nacido un día como hoy, 13 de noviembre de 1850, pasó los últimos años en la isla de Samoa, buscando una salud que siempre le fue esquiva. Y meditando acerca de las contradicciones del ser humano, nos recordaba que, curiosamente, la política, que es la actividad más importante del ser humano, es la única que no requiere ninguna preparación. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. La Asamblea Nacional seguirá trabajando de forma virtual. 2 universidades del país entre las 100 mejores de Latinoamérica. Ningún sistema de salud está preparado para manejar las vacunas de fase 3 contra el COVID-19. El empresario Juan Carlos Holguín analiza el panorama político electoral. En salud, el tema será un grupo de recomendaciones para acompañar a las personas de la tercera edad. En nuestro segmento de opinión abordaremos la crisis del IES. En política internacional hablaremos de Anaconda. Fernando Villavicencio nos presenta una reveladora información. Los editoriales serán de Martín Pallares, que fue a hacer la vicepresidenta a Roma. En deportes, la corrupción, la Secretaría del Deporte y la Noche del Recuerdo. Y continuamos hablando de los mitos y verdades en torno a la esterilización de los animales de compañía, ahora en una tercera entrega. Noticias del día con Carla Sánchez. Asamblea Nacional seguirá trabajando de forma virtual. A finales de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, declaró que los asambleístas regresarían paulativamente al trabajo presencial desde noviembre con un aforo del 30%. Sin embargo, el aumento de contagios por el coronavirus en la capital obligó a replantear el trabajo virtual. Litardo anunció que los legisladores continuarán trabajando de forma online, por lo que el proyecto para retomar las sesiones presenciales queda suspendido. Quito vive en un rebrote de afecciones contra el COVID-19. Las camas de cuidados intensivos están al tope, así que eso nos obliga a precautelar nuestra posición, mencionó el presidente de la Asamblea. También las sesiones virtuales han aumentado la productividad, pues hay un incremento del 40% de las horas de trabajo, tanto en comisiones como en el Pleno.
2 universidades del país entre las 100 mejores de Latinoamérica. 17 universidades de Ecuador constan entre los 410 centros de educación superior destacados del QS World University Rankings del 2021 en América Latina. En este reconocido listado se ubican como líderes la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y el Tecnológico de Monterrey de México. Entre los 10 primeros destacan 3 instituciones de Brasil, 2 de México, Chile, Colombia y una de Argentina. De Ecuador figuran la Universidad San Francisco de Quito en el puesto 65, ESPOL en el puesto 74, en el puesto 106 la Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el puesto 109, la Universidad Central en el puesto 161, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, UES, y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el grupo entre los 251 y 300 puestos. Ningún sistema de salud está preparado para manejar las vacunas en fase 3. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de Salud, OPS, se pronunció sobre los últimos anuncios de las farmacéuticas como Pfizer y BioNTech de la eficacia y lo que involucraría para los distintos sistemas de salud en el mundo. 2 de las 10 vacunas que se encuentran en fase 3 de estudios utilizan un material genético de virus, que es un tipo de vacuna que no comparte características en el mundo de ningún sistema sanitario que cuente con las cadenas de frío adecuadas para estas. Entonces, ningún sistema de salud en el Caribe, en América del Sur, en los Estados Unidos, en Europa, están listos para manejar estas vacunas porque para ello se necesita tener un almacenamiento de menos 60 grados. Si los países van a utilizar estas vacunas tendrán que prepararse. Las otras 8 vacunas que están en fase 3 sí se pueden manejar en las cadenas de frío que encontramos hoy en cualquier país, señaló en un comunicado de las Naciones Unidas. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Hasta la fecha, 15 binomios presidenciales están con sus candidaturas en firme. La campaña inicia el 31 de diciembre y las elecciones serán el 7 de febrero de 2021. Para el empresario Juan Carlos Holguín, las próximas elecciones marcarán el futuro de nuestro país y resalta que es indispensable reflexionar respecto al papel que jugará el correísmo, puesto que desea regresar con la bandera de la venganza y la revancha. Escuchemos. Creo que tenemos una elección a puertas que va a marcar definitivamente el futuro de nuestro país de por lo menos los próximos 20 años. El 2006 fue uno de esos momentos donde ya hubo un punto de definición que cambiaba el rumbo, sobre todo ideológico, de nuestra república. Pero ahora lo que está en juego, en mi parecer, es el regreso de una horda de populismo encabezado por el prófugo Rafael Correa, que va a llegar a un país a buscar impunidad, a buscar proteger todo lo que se hizo en la última década y media, y que asimismo va a tener una poca oportunidad de dejar el poder. Es decir, ellos vienen con la bandera de la venganza, de la revancha y de proteger el poder a como dé lugar, y eso es lo que tenemos que entender y analizar los ciudadanos, entender a profundidad qué es lo que vivimos en el último tiempo y qué propuestas son serias, porque la crisis económica, sanitaria, política que vive el país tampoco puede tener improvisaciones. Según Holguín, los ecuatorianos se enfrentan a una maquinaria de delincuencia organizada llamada correísmo. El correísmo tiene mucho dinero robado. El correísmo viene a jugarse, como decía antes, el todo por el todo, la revancha, la impunidad y los años de protección que les quedan. Nos enfrentamos a una maquinaria de delincuencia organizada perversa. Juan Carlos Holguín considera que los ecuatorianos deben acudir a las urnas con madurez y responsabilidad para no votar por personas que no están preparadas para sacar adelante al país. Sí tenemos que tener una responsabilidad de que en el resto de la papeleta hay opciones y opciones. Hay opciones que tienen una preparación muy larga, que tienen planes de gobierno, que tienen, diría yo, la madurez y responsabilidad necesaria para enfrentar lo que se viene al país.
y no podemos caer en la tentación por votar por un anticorreísta o por un anti-establishment, darle la confianza a una persona que no está preparada para liderar este país. Durante su candidatura a la alcaldía de Quito, señala que notó algunas irregularidades y por esta razón se requiere una reforma urgente al Código de la Democracia, porque que el Estado siga financiando campañas significa un gran negocio para muchos candidatos. Mientras el Estado siga financiando campañas, esto es un gran negocio para varios. Hay un negocio que yo lo denuncié en esa campaña porque lo viví de frente. Cuando tú tenías radios que te llamaban, radios, por ejemplo, comunitarias, ciertas líderes de medios comunitarios que te llamaban a decir, mire, si usted me pauta acá, yo le devuelvo la comisión a la persona que nos paute acá cuando nos pague el CNE. Estás hablando de un negocio que en el caso de las elecciones seccionales, si tú sumabas la pauta que te daba el CNE para alcaldía, prefectura, concejalías, estabas llegando a $500,000. Habían medios, por ejemplo, medios impresos que te ofrecían pagar hasta un 40-50% de comisión de agencia. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que para una radio comunitaria, por ejemplo, si tú pautas $100,000 ahí, le arreglas los siguientes 4 años y él te devuelve $70,000 que se van a repartir entre líderes de partido, entre candidatos pagados. En la alcaldía, por supuesto, hubo candidatos a los que les pagaron para que sean candidatos, porque es un buen negocio para algunos. Eso es lo que tenemos que romper en el corto plazo, un sistema de partidos políticos perversos. La base de la democracia, la base de los valores republicanos es una estructura de partidos sólidos, una estructura de partidos que puede entender la democracia desde esa lógica de ciudadanos inmersos en la política a través de las instituciones, partidos políticos. Regresamos mañana con más información. Quédese aquí, en Noticiero Telesucesos por Canal 29. Hola, hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones para acompañar a los adultos mayores en esta nueva realidad a la que ellos también se han visto enfrentados. Muchos de ellos han encontrado limitaciones para poder salir, para poder realizar las diversas actividades a las cuales estaban acostumbrados. Y eso definitivamente trae una repercusión en su bienestar psicoemocional y sobre todo en la percepción de su calidad de vida. Tenemos que entender que hay dos grupos, o podríamos distinguir dos grupos de adultos mayores. Los adultos mayores que están iniciando en este proceso de su vida, aquellos que tienen alrededor de los 65, 70 y un poco más de años, que son personas que se mantenían mucho más activas de lo que ahora pueden estar. Han visto limitadas sus salidas, la interacción social con sus amistades, con su familia, y eso obviamente empieza a repercutir en ellos. ¿Qué podemos hacer para acompañarles? Bueno, en primer lugar, ayudarles o abrirles las puertas al acceso a las redes sociales y a la tecnología. Muchos adultos mayores manejan sin tanta dificultad la posibilidad de las redes sociales, el uso de WhatsApp, por ejemplo, pero abrirles la posibilidad de reuniones vía Zoom, tal vez, o vía Skype, o vía Teams, les posibilita el contacto con otras personas, con sus amigos, con su núcleo cercano, y eso les hace sentirse acogidos, les hace sentir una red en la cual ellos van sosteniendo ese posible sentimiento de soledad que pueden sentir en un momento determinado. No olvidarse también de que la actividad física es fundamental para ellos, entonces propiciar espacios donde ellos puedan salir, por ejemplo, a caminar con todas las medidas de seguridad. Indiscutiblemente eso es fundamental porque debemos cuidar su salud física, pero permitirles esos espacios les va a mantener activos y va a evitar que se dé un deterioro en su salud, tanto física como emocional, y que las enfermedades puedan aparecer con mayor rapidez. Y recordemos, el acompañamiento familiar es importante. Ellos tienen que sentir que su familia les está acompañando, que su familia está pendiente de ellos, de sus necesidades y sobre todo de sentir ese afecto y ese acompañamiento. El segundo grupo de la tercera edad al que nos vamos a referir ahora es aquel grupo que sobrepasa ya los 80 años, es decir, aquellas personas que posiblemente presentan algún tipo de enfermedad crónica, que tienen mucho más limitaciones para moverse, para salir, para interactuar con otras personas. Pero eso no significa que esta nueva realidad no les haya afectado también.
Aquí es importantísimo la red de apoyo que ellos puedan tener con sus cuidadores, porque los cuidadores, las personas que están hechas a cargo del cuidado de ellos pueden ser enfermeros, pueden ser su propia familia o personas muy cercanas, también empiezan a sentir un agotamiento. Entonces es importante relevar, tener turnos para poder acompañarles en ese proceso, darles pequeñas salidas de pronto al parque, tal vez cerca de la ventana, si es que es difícil la movilización, pero que ellos sientan también que están cambiando de espacio, que hay otras personas que están cerca de ellos y eso va a mejorar también su bienestar, tanto físico como emocional. Recordemos entonces que el apoyo y el acompañamiento familiar va a ser importante en las personas de la tercera edad para manejar esta nueva realidad. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, televidentes de Telesucesos Canal 29? Voy a hablar de la corrupción. Porque el país, créame que yo creo que, como decía un colega, cuando yo laboraba en el Banco Fomento, vivíamos tanta corrupción en el Banco Fomento, él decía, la única manera para que el Banco de Fomento tenga gente honrada es poniendo cadenas en todas las puertas de las sucursales y prendiendo fuego, pero con los empleados adentro. Así parece que está el Ecuador. El día martes me escribió una dama de una ciudad de la provincia de Pichincha y me contó que ella había solicitado a un dirigente que le facilite un local para hacer su negocio, para poder vivir. Bueno, le dijo, no hay problema, le damos el negocio, pero usted tiene que darme money, X cantidad de dinero. La señora dijo, no hay ningún problema. De pronto, este dirigente tuvo que salir de esa entidad y obviamente la señora le dijo, perdóneme, viene otra persona y me va a sacar, devuélvame mi platita que le di. El dirigente le dijo, bueno, voy a inventarme, usted me dio, por decir, $4,000, tenga sus $2,000. Entonces la señora dijo, pero ¿cómo si yo le di 4,000? ¿Por qué me va a dar $2,000? Entonces la señora puso una denuncia al respecto. Yo tengo la costumbre que todos estos mensajes, cuando hay estas circunstancias, yo le envío al dirigente para que él me dé una respuesta. El dirigente me llamó, me dijo, ay, usted doctor solo le gusta hacer controversia, le gusta la polémica. Y no es eso, si a uno le escriben algo es porque tienen fe o confían en la palabra de uno. Y ahí me dijo la versión de este dirigente. No es así. Yo efectivamente le di el local, pero la señora me pidió plata. Cuando hubo esta cuestión, yo le di una plata, cometí un error, yo no tenía por qué darle ningún centavo, yo no le había pedido nada, pero luego ella me quiso pedir más. Entonces, yo ya no le di. Y me dijo, en la ciudad donde era el objeto del local, me dijo que ningún medio le da posibilidad. Y me advirtió, entre comillas, cuidadito, famosa, cuidadito, doctor. Si usted le da cabida en su espacio, llámese radio, televisión, mis abogados le seguirán juicio a ese medio de comunicación. Yo entre mí me reía, ¿no? Porque me dice, porque está en prueba de fiscalización. Parece que este dirigente no ve la televisión, no oye la prensa, no escucha la radio, no ve la prensa, cómo a través de los medios de comunicación se informa lo que está pasando, las investigaciones que están pasando en el país, que han robado tanta plata, amigas y amigos. Voy a estar muy atento a este desenlace, muy atento. Que a mí mañana el dirigente me quiera o no me quiera, me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado. Felizmente yo tengo una familia que me quiere, yo tengo personas, amigos que me respetan. Y de ahí que me quieran o no me quieran, me tiene sin cuidado, sinceramente. Juicios me han amenazado. Alguna vez me amenazaron porque son cobardes esto más.
Me amenazaron que le iban a hacer alguna cuestión a mi hija. Otra vez nos sacaron como delincuentes que se busca. ¿Por qué? Porque comentamos algo sobre el Deportivo Quito. A estas alturas de mi vida, cambiar mi forma de ser, ya no puedo. Yo no puedo ser foca aplaudiendo la inmoralidad, las incorrecciones de los dirigentes. Mañana, cuando me muera y mis hijos caminen por la calle y alguien le ve y diga, ve, este es el hijo de este idiota que hablaba, podrán decir eso. Pero jamás, de los jamases, podrán decir, ve, ahí está el hijo del pillo del periodista, porque felizmente nadie puede acusarme de ese hecho, amigas y amigas. Claro, si yo habría tenido una actitud de, ¿quieres que hable bien de ti? Págame, estaría en otra situación económica. Ni en el sector público, donde he laborado 25 años, felizmente siempre he hecho las cosas de manera honesta y transparente. No como para que me aplaudan, no. Yo creo que los ecuatorianos debemos actuar de esa manera y no en función de que para que me aplaudan. No se tiene por qué aplaudir. Ya voy a cumplir el próximo año 50 años del periodismo. Algún día les voy a leer las cartas cuando yo laboraba en el Diario del Tiempo, cómo pedían que me saquen. ¿Por qué? Porque yo iba a la fuente. Por ejemplo, mire, en Concentración Deportiva de Pichincha, bueno, por la pandemia no he podido ir, pero yo le pedí al presidente Jaime Ruiz que por favor me invite para yo estar en las sesiones de directorio y del comité ejecutivo. No me ha invitado. Yo digo, ¿qué tratarán para que la prensa no pueda ir o algún periodista no puede ir? Si el Congreso, la Asamblea Nacional permiten la presencia de periodistas. Pero concentración, no, señores y señores. ¿Qué habrá? Es mi gran interrogante. Hablemos de la Secretaría del Deporte. Hoy, ustedes conocen, el deporte ecuatoriano y muy particularmente el ciclismo está teniendo páginas brillantes. Tuvimos en Italia, tuvimos en Francia y tuvimos en España últimamente. Y acabamos hace 48 horas, si la memoria no me es infiel, de tener a una dama como ganadora de la Vuelta a la República de Colombia en damas, Miriam Núñez. Ahora todo el mundo dice que es gracias a la labor que hizo el gobierno nacional. Yo no sé si este gobierno, que recuerden que le sancionó, entre otros, a Carapaz, o el gobierno anterior, que durante 10 años tuvo dinero, pero en cantidades. Yo le bauticé al señor José Francisco de Ceballos como Papá Noel, porque daba la plata, no sé, no hemos visto a Papá Noel, pero en las películas se ve cómo el Papá Noel es generoso, entrega las cosas. ¡Claro! Generoso porque no es la plata de ellos. Tenemos al señor Carrión, que uno de sus asesores o subsecretario, nunca supo qué mismo era, se comió un cheque de la Coimas. Un señor Carrión que hizo centros de alto rendimiento en 3 provincias que están ahí botados, destruyéndose, e incluso con fallas arquitectónicas y técnicas, porque así ha sido el país. Hay que construir, ¿para qué? Para robar. Y ahora están muchas entidades, entre ellas la Secretaría del Deporte, enarbolando el derecho de que ellas han sido los forjadores de estos deportistas. Perdóneme. Yo insisto y le emplazo a la señora Sotomayor, que también me ha bloqueado en Twitter. ¿No ve que ahora le bloquean a uno cuando dice alguna circunstancia? Porque más bien a uno debería hacer. Yo bloqueo a la gente, pero bloqueo a la gente ¿por qué? O porque son borregos, o porque no saben discutir con altura, con argumentos. Yo le emplazo a la señora Sotomayor que me enseñe un cuadernito. Vea, señor Montenegro, usted habla tonteras. Aquí está, vea, el caso, voy a inventarme. Miriam Núñez, vea, ella vino a los 13 años, le hemos dado esto, esto y esto. Ella es fruto de nosotros. Pero como no hay, yo pido desde la época, ya ni me acuerdo qué época, ¿dónde están los Juegos Nacionales? ¿Dónde está la proyección? Y después, ¿qué se obtuvo de los Juegos Nacionales? Gastar plata, plata y plata. No hacen, no responden. Y lamentablemente, así el deporte no va a progresar.
tenemos más de 43 deportes que en muchas provincias ni se practican. Aquí deberíamos optimizar los recursos, optimizar los deportistas, señoras y señores. Bueno, la Noche del Recuerdo nos traerá otro programa más de La Noche es Nuestra. Les invitamos para que nos miren a través de Telesucesos Canal 29, en Facebook Live y adicionalmente en YouTube. Conmigo hasta el día viernes, último día de la semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte que nos miren. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La Noche es Nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Amigas y amigos, muy buenas noches. Quiero decirles que en contados minutos, o mejor dicho, en el transcurso de esta noche, debe firmarse el contrato para que Franklin Salas viaje a la Estrella Roja. Sería transferido sus derechos deportivos al destacado jugador de Liga Deportiva Universitaria. Mañana Franklin Salas, si las cosas están planificado, viajaría a Lima y el día sábado estaría viajando a Serbia para hacerse el chequeo médico, que es el examen previo para que Franklin Salas pueda incorporarse al fútbol de Serbia. Claro, esto es bonito, antes me parecía fantasma. Igual. Ah, ese vale, este no. Ah, ya. Buenas noches, amigos. Antes del fantasma. No, ¿cómo están ustedes? Vamos con Danilo Acosta. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Hoy se juega la segunda semifinal de la Copa América. México-Argentina. Juegan dentro de poco también y saldrá el finalista que enfrentará a Brasil el próximo fin de semana. ¿Qué nos importa? Pero a Danilo Acosta sí le Por importa, supuesto, por eso la información. Muchísimo, y al pueblo que nos ve, a la gente que nos ve, nos interesa la Copa América. A propósito, ayer que dijo que el señor Danilo Acosta en Venezuela había oído los mariachis, me mandó un mensaje un oyente, un televidente, me dice, eso no es de mariachis, es San Juanito, pero el señor Acosta se ha ido a Venezuela. Y hoy traigo a una persona para que nos diga si es verdad o es mentira lo que dijo el señor Danilo Acosta. El señor Luis Baby Paredes, un hombre probo, prueba de uno y prueba de otro. No le cepille. Hombre serio. Señor Paredes, ¿cómo está? Paredes. Buenas noches, Bambino. Buenas noches. Hombre probo y todo, ¿Se da cuenta cómo le manda ahí? Punto 1. Que en Venezuela, desde que está el coronel Chávez, ya no hay internet. Que por eso el señor no pudo... Es un invento del doctor Que no hay internet. Que no hay cabinas telefónicas. Que no hay buses. Por eso él 15 días se dio de vacación y no hizo un solo reportaje. ¿Qué hay de verdad, señor Paredes? Bueno, aquí está un documento que lo vamos a exhibir. Ahí va el documento. Ahí va el documento. El documento es que nos dio mucha alegría poder sintonizar Telesucesos en Puerto Ordaz, Venezuela. Ya. Es decir, si hay internet. Claro, ya vamos a ver en la grabación. Y si hay como hacer llamadas celulares de Venezuela, de cualquier... acá. Yo me compré un teléfono. Yo también me compré. Son altísimos los teléfonos. Pero estaba todo caro, ni siquiera un jabón del hotel nos trajo. La fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La Noche es Nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y porque tu mejor amigo lo merece, seguimos conversando sobre los mitos y verdades en torno a la esterilización de los animales de compañía, porque es importante ser un tenedor de mascotas responsables. Entonces, el tercero de los mitos es que el perro o el gato se van a sentir menos masculinos una vez que hayan sido esterilizados.
Te recuerdo que el concepto de la identidad sexual es exclusivamente humano. Los perros y los gatos no tienen ninguna sensación de masculinidad ni de ninguna otra identidad sexual, así que cuando son esterilizados no hay ningún cambio significativo del comportamiento, no hay crisis emocionales ni crisis de identidad, así que es importante que tengas en cuenta esto. No humanices a tus animales de compañía porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar, por supuesto, en este segmento. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, permítame una vez más hacer algún comentario sobre una serie de problemas que tenemos en el Ecuador. La semana pasada habíamos hablado de una serie de temas que inquietan a todos los 17,5 millones de habitantes. Problemas económicos, problemas del desempleo, problemas de pobreza, de desigualdad, problemas de ética y moral, problemas de inseguridad, etcétera. Pero dentro de todos esos problemas tenemos uno que queremos comentar ahora para conocimiento, información, sino de todos ustedes, por alguna parte de ustedes ciudadanos que posiblemente no tengan suficiente información. Esto tiene que ver con el Seguro Social Ecuatoriano. Ustedes saben que esta entidad somos miembros todos aquellos que trabajamos y todos aquellos que se aseguran en forma totalmente voluntaria. ¿Cómo se financia el Seguro Social? Como ustedes conocen, con contribuciones de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno nacional. Pero esta institución financieramente tiene problemas sumamente serios que es insostenible, ¿sí? Hay varios seguros que administra el IES. El uno tiene que ver con el sistema de pensiones, lo que se llama, que es la jubilación que se le da fundamentalmente a los de tercera edad o a los que han cumplido una serie de requisitos después de 20, 30 años de trabajo y deciden jubilarse, ¿sí? Hay contribuciones para esto. Pero también hay el seguro de salud, en que todos los trabajadores ecuatorianos y los afiliados al seguro tienen derecho de ir a los hospitales públicos del seguro, sencillamente, sin pagar, y luego también las medicinas que tienen que pagar, y luego lo que tiene que ver con las atenciones de los médicos, ¿sí? Pero también hay el seguro social campesino y otros más. Pero fundamentalmente el seguro de pensiones, el sistema de pensiones y el seguro de salud son por sus montos lo más importante que administra el Banco del Seguro en nombre del Seguro Social Ecuatoriano, ¿sí? Pero déjenme solamente tomar el tema del sistema de pensiones. Hoy, como están las cosas, el sistema se llama sistema de reparto. Es un sistema fundamentalmente solidario, en que todo, no importa sencillamente la cantidad que ganemos o tenemos como ingreso, 5.000 mensuales, 10.000 mensuales, 400, 600, 800, sencillamente después de tanto trabajar durante muchos años, sencillamente nos jubilamos. Independientemente de lo que hemos ganado, sencillamente, pues según reglas aprobadas por disposiciones reglamentarias, hay un máximo, sencillamente hay un mínimo, hay un máximo que se paga a los jubilados aproximadamente, si mal no recuerdo, $2.000 mensuales, no más, ¿sí? No importa si usted pagó, pues, o contribuyó con más de $2.000, pues es parte del sistema de reparto que fundamentalmente es de solidaridad.
Este sistema, señores, está en una situación financiera insostenible. Por varias razones, porque los ingresos ya no alcanzan para pagar a todos los jubilados y se está haciendo desinversión por parte del Banco del Seguro por órdenes del Seguro Social ecuatoriano. El propio presidente de la República ha dicho que en términos del Seguro Social ecuatoriano en su totalidad hay una deficiencia mensual de más de 150, creo que 180 millones de dólares que dijo el presidente, mes a mes. ¿Y esto por qué ocasiones? Por varias razones. Primero, porque el gobierno nacional no paga el Seguro Social ecuatoriano. Está en obligación constitucional de pagar el 40%, por ejemplo, al seguro. Dentro de ello se alimenta el sistema de pensiones. Pero también porque la crisis económica del Ecuador ha significado que hay menos empleados y por lo menos menos afiliados al Seguro Social, pero fundamentalmente la deuda del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cuánto le debe? Aquí en esta parte del sistema de pensiones hay dos grandes segmentos. Hace algunos años en el gobierno anterior se hizo aprobar por parte del presidente anterior a la Asamblea Nacional, que estaba controlada por el presidente de la República anterior, sencillamente que no se debe pagar el 40% al Seguro Social ecuatoriano ni por lo tanto al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque la argumentación del gobierno anterior era que el seguro tenía tanta liquidez y tantos recursos que sencillamente podían utilizar esos recursos y esas reservas para pagar y que no necesitaban del gobierno en materia de su contribución. Y que cuando el Seguro Social ecuatoriano tuviera necesidad de dinero, el gobierno iba a pagar. Un gobierno cuasi quebrado ayer y cuasi quebrado hoy, imposible que hagan eso. Pero ese fue un error del gobierno anterior y un error de la Asamblea Nacional controlada por el presidente anterior en ese entonces. Hoy hay asambleístas que aprobaron esa regulación o esa ley hace muchos años. La Corte Constitucional hace cierto tiempo atrás definió que esa aprobación por parte de la Asamblea para eliminar el 40% era inconstitucional y dijo, de aquí en adelante, gobierno, usted está obligado a pagar. Y el gobierno ha comenzado a pagar, pero muy parcialmente. Y hay deudas de este 40%, de este 40% famoso, hay deudas que en total deben estar alrededor de 3.000 millones de dólares. En estos últimos días parece ser que el Ministerio de Finanzas ha pagado algo de los ingresos que ha recibido de organismos multilaterales de financiamiento. No sabemos la cantidad, pero esto no es suficiente para sostener el sistema. Por lo tanto, se necesita una serie de soluciones. Para el sistema de pensiones hay tres alternativas, mis amigos. La primera, seguir el sistema como está, que se llama de reparto. Esto implica hacer ciertas cosas para que se sostenga pues, los próximos 10 o 15 años. En primer lugar, sencillamente el gobierno tiene que pagar, aunque sea en bonos del Estado, un monto a 5 años, otro monto a 10, a 15, a 20, 30 años. El gobierno tiene que hacer eso, con bonos del Estado. Pero también hay que aumentar la edad de jubilación 5 años. Ecuatorianos y ecuatorianas, vamos a tener que acostumbrarnos a no jubilarnos, como habíamos planeado anteriormente. Tenemos que seguir trabajando 5 años más, ¿sí? Esa es una solución parcial, no radical. Pero, amigos, no hay otra alternativa. De estos problemas del Seguro Social ecuatoriano, igual que los problemas del país financiero, la crisis fiscal, etcétera, no se sale sino con costos. Es muy dolorosa las soluciones que se pueden dar y que se tienen que dar, muy dolorosas. Este ajuste es terrible, pero no hay alternativa porque si no se arreglan los problemas del seguro, créanme mis amigos y amigas, sencillamente el seguro va a explosionar en X número de años. Por lo tanto, hay que aumentar la edad de jubilación y eso está en manos del gobierno. No necesitan, creo yo, no necesitan aprobación de ley especial de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, para seguir manteniendo este sistema de reparto, habrá que aumentar las contribuciones. ¿A quién? A los trabajadores en esta situación tal como están las cosas, a los empresarios tal también como están las cosas para los empresarios que muchos tienen situaciones financieras para sostenerse porque el volumen de ventas todavía no reacciona en todo el país para los empresarios, pero esa es otra parte en la que sencillamente habrá que verse al futuro si es que sencillamente se quiere mantener el sistema. Pero hay otro sistema, el sistema que alguna gente llama de privatización del Seguro Social ecuatoriano, que fue el caso chileno. Eso implicará abandonar todo lo que es el sistema
de reparto actualmente, que fundamentalmente está basado en solidaridad y que cada uno contribuya de acuerdo a su sueldo y salario, etcétera. Y el tercero es sencillamente un sistema mixto por la cual uno sugiere y los expertos sugieren un sistema mixto en la parte individual y en la parte de solidaridad. Amigos, para terminar el comentario, hay que salvar al Seguro Social de la cuasi quiebra que se avecina. Gobierno tiene que moverse para contribuir en esta materia. Tiene que pagar más que sea en bonos del Estado al Seguro Social ecuatoriano y definir para que el próximo gobierno pueda analizar el proyecto de ley que el presidente Moreno está trabajando para cambiar radicalmente el sistema de seguridad social en el Ecuador. Amigos, eso le quedará resolver al próximo gobierno, pero tengan la seguridad que estos son costos que tenemos que pagar todos los trabajadores, los empresarios y por supuesto el gobierno que se avecina desde mayo del próximo año. Amigos, gracias por estar con nosotros en estos comentarios. Global Hoy con Alan Carney. Anaconda es el nombre que he pensado para la conversación de hoy día. Y quiero referirme con esto a la táctica que el gobierno chino ha tenido en el proceso de lenta asfixia a la frágil democracia de Hong Kong. Este inexorable avance por parte del gobierno chino para ir eliminando de a poco las garantías que ese mismo gobierno había dado a Hong Kong en 1997, cuando fue transferida por parte del gobierno británico al gobierno chino al cumplirse 150 años del tiempo de uso que se había pactado entre los dos gobiernos en 1842. Este proceso ha sido sistemático, ha sido seguido de una manera rigurosa por parte de China, que en su forma de gobierno no puede permitir, no puede aceptar que existan alternativas y que existan visiones distintas. El modelo de partido único, de la dictadura de un partido único que mantiene la China, no acepta otra forma de interpretar la realidad y otra forma de manejar las relaciones con las personas. Obviamente, en 1997 la situación en China era aún precaria y su expansión económica recién estaba dando sus primeros pasos. Para China era absolutamente esencial mantener buenas relaciones con Occidente, porque obviamente para desarrollar a China eran indispensables, por una parte, las inversiones occidentales y sobre todo la tecnología. Finalmente, todo ese desarrollo, toda esa inversión que se estaba haciendo y toda esa transferencia de tecnología se iban a expresar en producción, y para China también era indispensable tener quien le compre esos productos. No cabía, pues, entrar en ese momento en conflictos ni discusiones en tornos que con toda claridad son importantes para Occidente, como los derechos humanos, la democracia, el respeto a la ley. Pero para China esos principios y valores resultan totalmente indiferentes. Y digo mal, completamente contrarios a su modelo político. El régimen de partido único, absolutamente vertical, no admite ni admitirá disensos de ninguna naturaleza. El Estado controla absolutamente la información y es un delito grave intentar siquiera acceder a fuentes de información no autorizadas. Pero durante estos 20 años, 23 años, la situación ha cambiado significativamente. China,
sensatamente, abandonó el modelo económico marxista centrado en el concepto de la planificación centralizada y de la propiedad privada y de la propiedad estatal de los medios de producción. Y esto lo hace luego de la catástrofe que viviera el país bajo el gobierno maoísta. Es decir, el gobierno chino se convirtió al capitalismo. Los resultados están a la vista. China ha logrado el más extraordinario crecimiento económico, sacando de la pobreza extrema a cientos de millones de habitantes. Pero la adopción del capitalismo como modelo económico en ningún momento significó la adopción del modelo político que habitualmente acompaña al capitalismo, como es el concepto de la democracia liberal. Hoy día China se ve a sí misma, y de hecho lo es, una gran potencia económica y militar, y está dispuesta a demostrarlo, estableciendo de manera incontrovertible el grado de control que ejerce sobre su territorio, sobre sus nacionales y más allá, sobre lo que a su criterio son sus territorios y sus nacionales. Las tensiones que se han generado en torno a las ambiciones chinas sobre aguas internacionales en el mar del sur de la China han generado tensiones con sus vecinos Vietnam y Filipinas. Se han generado tensiones también en la alta frontera del Himalaya con la India. Pero más graves y peligrosas son las sombras que se refieren al potencialmente muy grave conflicto con Taiwán, a quien China considera una provincia rebelde. El proceso de destrucción del acuerdo que hace 23 años alcanzara China con la Gran Bretaña para la transferencia de Hong Kong a China está llegando a su fase final. Para todos los fines prácticos, el concepto del un país, dos sistemas no existe más. Pacientemente China ha ido desmontando y eliminando el contenido del acuerdo. Las libertades en Hong Kong no existen más. La posibilidad de autogobierno dentro de un modelo de partidos ha sido eliminada. Esta es una prueba de fuerza que China hace hacia el mundo, pero principalmente hacia Taiwán. Ciertamente, esta no se sentirá particularmente estimulada a incorporarse por su propia voluntad a China, luego de ver el valor de las promesas de esta. La alternativa es ominosa y pasa claro por la acción militar. De ahí la furia china por las ventas de armas de Estados Unidos a la isla rebelde. Ciertamente, Taiwán se convertirá en un foco de riesgo para la paz mundial, una especie de nuevo Berlín en la Guerra Fría que aparentemente ya se ha iniciado. Muchas gracias. La huella cómplice e inmoral de Andrés Arauz. Su firma de aprobación consta aquí, en decenas de actas del Comité de Deuda que ahora reposan en mi poder. Esta es la firma que condenó al país a un sobreendeudamiento hoy impagable, un atraco perfecto de la mafia correísta de la que fue parte Andrés Arauz, el candidato oficial del prófugo Rafael Correa. En 2007, el país tenía una deuda de apenas 13.000 millones de dólares y finalmente la dejaron quintuplicada. Hablamos de 64.000 millones de dólares de deuda acumulada durante el correísmo volumen 1 y volumen 2. Lenin Moreno, que asumió el poder por obra y gracia de su amo Correa, ha batido el récord de endeudamiento frente a su maestro. En apenas 3 años lleva 15.000 millones de dólares de endeudamiento. Andrés Arauz, él fue parte de la organización criminal que saqueó el país en la década pasada y aprobó decenas de líneas de crédito con China y otras multilaterales para financiar megaproyectos que estaban predestinados no a servir al país, sino a ser el pretexto para la mega corrupción de la historia. Celulares,
el órgano mayor de planificación y del buen vivir, fue el gran paraguas que agrupó a los títeres del prófugo Correa para endeudarse a su antojo. Los firmones fueron Pedro Delgado, Pavel Muñoz, René Ramírez, Patricio Rivera, Fausto Herrera y por supuesto Andrés Arauz. Firmones porque nunca estudiaron ni la real factibilidad de los proyectos ni la amortización, sino que se alinearon obsecuentemente al prófugo y su grupo de delincuencia organizada. Ellos son cómplices porque aprobaron todas las líneas de crédito durante el correato y principalmente el masivo y churquero endeudamiento con la banca china y tailandesa pagado con petróleo descontado, y deberán responder ante la justicia. Gran parte de esta deuda fue para pagar ilegalmente el gasto corriente y la otra a financiar proyectos faraónicos. Estas actas las clasificaron como reservadas para ocultar al país la verdad. Arauz fue quien aprobó, entre otras, las líneas de crédito con el BAN desde Brasil para financiar Daubin, construido por Odebrecht, proyecto donde salieron los sobornos de Arroz Verde. Arauz aprobó la compra del avión presidencial, el Falcon 7X, en $50 millones. Los títeres del prófugo fueron quienes aprobaron $1.500 millones para créditos chinos para la fallida refinería del Pacífico. También aprobaron deuda china para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, esa que nos sirve. Los títeres de Sembrales aprobaron la deuda carísima para Coca-Cola Sinclair y Toachi Pilatón, esa hidroeléctrica que desde hace 12 años no genera 1 kilovatio. Arauz aprobó la deuda churquera para las carreteras con sobreprecios, para Yachay, para los radares, para aeropuertos fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pregunto, ¿es que estos canallas nunca se dieron cuenta de todo el atraco y saqueo al país? Claro que sí. Andrés Arauz y la pandilla del Comité de Deuda fueron parte de la maquinaria criminal que atracó el país en la noche más oscura del Ecuador. Arauz es corresponsable y no tiene calidad moral ni siquiera para ser candidato. Pero si estas obras no existen y no funcionan o funcionan mal, entonces ¿quién paga la deuda? ¿A quién le pasan la factura? Paga usted, la pagan los ciudadanos con impuestos y la van a pagar sus hijos con más impuestos. Correa y Moreno sabían que la única forma para robar era endeudarse. Por eso es que la deuda externa ecuatoriana es el telón de fondo del mayor robo de la historia. Un dogal incluso para las generaciones venideras. Estos papeles reservados son parte de mi expediente para fiscalizar a quienes condenaron al país a la mayor humillación, al mayor endeudamiento. Este golpe perverso de la mafia no quedará en la impunidad. No voy a permitir que un títere enano de mente y alma continúe con la misma política de endeudamiento de su jefe mafioso, el prófugo. Desde el Parlamento voy a fiscalizar la deuda externa. $64.000 millones no le pueden condenar a los ecuatorianos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a no tener patria. Editorial. ¿Qué fue a hacer la vicepresidenta a Roma? Hasta ahora no hay una sola evidencia que permita pensar que la vicepresidenta María Alejandra Muñoz no viajó al Vaticano por otra razón que no sea la de cumplir con el sueño de muchos católicos fervientes, reunirse con el Papa y tomarse una foto con él, mejor si es en compañía de su familia. En otras palabras, haber tocado el cielo y conseguir un registro de ello para tenerlo enmarcado, seguramente en un marco de plata o de peltre en la sala de visitas. De toda la información que ha publicado la Vicepresidencia de la República, no hay ningún dato de peso que justifique que una alta funcionaria de un Estado, que se supone es laico, haya emprendido un viaje oficial al Vaticano.
Si se examina con detenimiento el comunicado oficial, no se encuentra un solo resultado del encuentro que no haya podido conseguirlo, ya sea mediante los canales diplomáticos que tiene el Ecuador en Roma o con una conferencia virtual. La vicepresidenta trató los temas de lucha contra el hambre, niñez en situación de desnutrición crónica infantil, enfermedades catastróficas, así como en situación de movilidad humana y la necesidad de seguir poniendo la voz a quienes no tienen voz para poder construir sociedades éticas y justas. ¿Había que ir hasta allá para conversar sobre esas generalidades? El comunicado oficial también dice que la presidenta invitó al Papa para que visite la Amazonía para que conozca los cantones más afectados por la desnutrición infantil. Asimismo, se asegura que hubo una reunión con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, para tratar temas bilaterales en materia de salud y educación. En fin, ningún tema que no hubiera podido tratarse mediante los canales diplomáticos o de una teleconferencia vía Zoom o Google Meet. Por último, y como pretexto para chistes y memes, el comunicado afirma que el Papa Francisco envió un abrazo a los ecuatorianos. El viaje al Vaticano se anunció además como parte de una gira europea en la que se decía que Muñoz iba a cerrar convenios de cooperación en temas médicos para niños de escasos recursos en la Universidad de Navarra en España. En realidad, la explicación sobre esta parada en Salamanca quedó en la retina de muchos como un agregado para legitimar ante la opinión pública un desplazamiento que cualquier asesor, por más aprendiz que sea, tenía que saber que iba a causar polémica e indignación. En realidad, el acuerdo con Navarra había sido trabajado por la Embajada de Madrid desde hace meses atrás y no era necesario que la vicepresidenta vaya hasta allá para firmarlo. Peor aún, en medio de una terrible segunda ola de la pandemia. El viaje era obvio, terminó convirtiéndose en un escándalo. Que Muñoz lo haya hecho en las actuales circunstancias de quiebra del Estado generó el reclamo de quienes son sensibles al tema del gasto público y el hecho de que haya llevado a toda su familia, aunque aquello haya sido pagado por sus propios recursos, disparó los reclamos de quienes aspiran a vivir en un Estado que sea laico y que también se vea como tal. Y como si fuera poco, la fotografía de la familia vicepresidencial durante la audiencia no solo que le dio un aire de viaje de familia al desplazamiento, sino que proyectó una imagen de reliquia colonial que chocó a muchos. Pero lo que más incomoda, sin duda, es que la hipercatólica Muñoz haya abusado del privilegio que significa ser vicepresidenta para haber forzado un viaje oficial hasta el despacho pontificio. Esto porque, según las normas diplomáticas del Vaticano, únicamente los funcionarios de países con los que ese Estado tiene vínculos pueden ser recibidos de esa forma por el Papa. No es la primera vez que un funcionario fervientemente católico hace el viaje al Vaticano, un operativo eclesiástico e incluso político para llegar hasta donde está su pastor de almas, y si es con su familia, mejor. Lo hizo Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, en el 2013, cuando no solo llevó a su mamá para que le salude al pontífice, sino a su entonces vicepresidente electo Jorge Glass y a su secretario jurídico Alexis Mera, actualmente presos por corruptos. Y en el caso de Correa, el tema del gasto público fue mucho más grosero porque hizo en total 3 viajes, en uno de los cuales llevó al menos 7 funcionarios suyos, entre ellos la actual asambleísta Marcela Guiñaga y el entonces canciller Ricardo Patiño. Como agravante, en el caso de Correa, usó el avión presidencial, lo que significa un gasto mucho más elevado que el de comprar los pasajes en una aerolínea comercial. La posibilidad de que el viaje haya sido planificado como una estrategia política pensada en la población católica del país tampoco tiene asidero. El gobierno de Moreno está por acabar y no tiene la necesidad urgente de mejorar una popularidad que ya está en el suelo. Por eso es insólito que nadie del entorno de Muñoz haya sido capaz de medir las consecuencias de esta gira y que esta gira iba a tener en la opinión pública. Han pasado días desde el encuentro con el Papa y ni la vicepresidenta ni el gobierno han podido mostrar las evidencias de que el viaje no nació del impulso espiritual de Muñoz. Según el diario La Hora, la vicepresidencia ha dicho que únicamente cuando la Muñoz esté de regreso del viaje, que se hizo en compañía de 2 funcionarios, se sabrá más detalles de la visita. El canciller Luis Gallegos ha llegado a decir que la crítica que se ha hecho al viaje no es justa porque Muñoz más bien se ha jugado la vida con los demás que van en estos momentos a Europa.
como si arriesgar la vida fuera un mérito en la administración pública y todo lo contrario. Todo hace pensar que la posibilidad de la cita y la fotografía con el Papa sigue siendo una tentación peligrosa en países pobres, gobernados por funcionarios que no son capaces de separar sus inclinaciones espirituales con las auténticas razones de Estado. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.